Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Gran repertorio. Con Daniel Quirós. El 20 de febrero de 1816, un joven llamado Gioacchino Rossini, que apenas cuenta con 23 años, estrenó la que sería su gran obra maestra, una ópera basada en la comedia de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, titulada El Barbero de Sevilla, que por aquel entonces ya tenía una gran reputación en todo el mundo gracias a las obras dramáticas de Mozart o Paisiello. Escrita en apenas 2 semanas, su estreno fue un rotundo fracaso y su segunda representación un completo éxito, por lo que no deja de ser un auténtico hito en la historia de la música que ha cautivado a varias generaciones con apenas unos pocos ingredientes bien resueltos que desencadenan un hilarante caos en escena con una joven encarcelada, un guardián lujurioso y un pretendiente muy enamorado.
El humor de Rossini no se limitaba únicamente a sus óperas. En la vida real, raro era el momento en que no intentase gastar una broma o cuanto menos satirizar alguna situación del día a día. En la música ocurría exactamente lo mismo, ya fuera caricaturizando algunas composiciones anteriores o improvisando canciones sobre diferentes puntos de vista. Daba la vuelta a todas las cosas, situaciones o circunstancias y en parte gracias a esa forma de ser tan desmedida. Un día de 1816, tras encontrarse en su habitación con el duque Sforza, empresario del Teatro Argentina de Roma, supo burlar todos los reproches que le tenía guardados por el fracaso de su Torvaldo ed Orlisca, diciéndole: Gracias por la noticia, pero ya la conocía. Y por cierto, señor duque, ¿realmente se ha molestado usted a esta hora en venir aquí para renovarme esta grata satisfacción? Sepa usted que yo trabajo así. Me gusta tener un fracaso de vez en cuando para que mis éxitos sean más venerados. Gracias a esa improvisada entrevista comercial, el duque le propuso una nueva ópera para el Teatro Argentina, una comedia basada en el Fígaro de Beaumarchais. Así que, firmando el contrato, se fijaron las fechas, se escogieron los artistas y todo el mundo se puso manos a la obra. Todos, excepto Rossini, que no había levantado la pluma ni una sola vez para escribir. Era a finales de enero y la obra se estrenaría el 20 de febrero. Decía que no se sentía inspirado por las musas y que todo estaría a tiempo. Así que, pese a ese intento de tranquilizar al personal de la ópera, todos se sentían tremendamente preocupados, desde los taquilleros hasta la soprano principal. A pesar de todo, seguía diciendo que la obra estaba terminada en su cabeza. Ponerla en papel era solo una mera formalidad. Por tanto, y a falta de 2 semanas para el estreno, con los decorados a medio montar y los músicos desocupados, no se había ensayado nada. Fiorello, hola, signor, son qua. Ebben, gli amici son pronti già. Bravissimi, fate silenzio, piano, pianissimo, senza parlare, senza parlare.
Para Rossini, tener que realizar una ópera que ya había cosechado tantos éxitos en las versiones anteriores de Paisiello y Mozart, además de la forma escénica original de Beaumarchais, no era plato de buen gusto. Por tanto, la estrenó con el título de Almaviva o la preocupación inútil, intentando de esta forma desligarla de las obras precedentes. Ahora sí, después de semanas de incertidumbre, todos los trabajadores de la obra, incluyendo la orquesta y los cantantes, podían respirar tranquilos cuando el día 12 de febrero, apenas una semana antes del estreno, les acababa de llegar la partitura. Y en parte, o en la totalidad, la culpa del fracaso inicial bien pudo ser de Rossini por esa tardanza en completar la ópera. Un fracaso que apenas duró un día antes de ser aplaudida por el público en la segunda representación y que guarda una historia muy interesante detrás de su estreno, como comentará a continuación el musicólogo José Luis Tellez. El estreno ese del 20 de febrero es pues uno de los fiascos más legendarios de toda la historia de la ópera, y además está ahí infectado de esto que ahora se llaman leyendas urbanas. Que si salió un gato a escena y se empezó a frotar con los intérpretes y esto provocó la hilaridad del público. Que si el personaje, el Zenobio Vitarelli, que era el que hacía el personaje de Don Basilio, se acababa de caer cuando iba a entrar a la escena, se había partido la nariz y tuvo que cantarlo de la calumnia con un pañuelo empapándose la sangre. Que si la chaqueta de Rossini, como la costumbre es que el músico fuera de negro, pues también despertó la inquina del respetable. Bueno, todas estas historias que circularon más ampliamente por la prensa en la época, fue precisamente la cantante que estrenó la primera Rossina, que se llamaba Geltrude Righetti, que además de una gran cantante, pues era evidentemente una mujer muy inteligente, la que algunos años después, en el año 22, escribió una refutación de todo esto, y por ella sabemos más o menos qué es exactamente lo que sucedió en el estreno. Parece ser que el primer problema vino de que quien cantaba el personaje de Almaviva, que era un español, que era nada menos que Manuel García, el padre de la Malibran, el padre de Paulina Viardot, bueno, un tenor prestigiosísimo, importantísimo de su época, como también era compositor, pues en vez del eco ridente il cielo, la serenata que le había escrito Rossini, quería cantar pues una música de su numen de inspiración española, cosa que hizo. Al parecer la música no gustó, pero es que encima, cuando se puso a cantar y se acompañaba con su propia guitarra, la guitarra estaba desafinada, tuvo que parar para afinarla y encima se le rompió una cuerda, con lo cual, claro, ya se produjeron el tumulto y las risas del respetable, y la cosa continuó ininterrumpidamente. Por ejemplo, casi ya al final del primer acto, en la penúltima escena, cuando viene la policía desde fuera, llaman ¿quién es la autoridad? Y entonces dicen esto de Cuesta Ventura, o come diavolo mai finirá. Pues cuando lo de Cuesta Ventura, como es piano y lento, se oyó una voz del Loyone, esto nos lo cuenta la Righetti, que decía, este es el funeral de don Cesarini. Verdaderamente de mal gusto, porque es que lo que pasa es que el pobre Cesarini se había muerto 4 días antes, con 44 años, el empresario y propietario del teatro, había tenido un síncope cardíaco. En fin, el caso es que bueno, la obra pues anduvo verdaderamente muy mal, y que es probable que hubiese esto que entonces se llamaba reventadores. Hay una frase de Stervini, recordando este estreno, que dice literalmente que había un público mercenario e indiscreto. Entonces, esto de mercenario ha dado pie a suponer, pues efectivamente, que había gente pagada para ir a reventar el estreno de la función. Y la Righetti nos da también una pista, porque escribe literalmente que los envidiosos, dice, y los malignos atacaban a Rossini por volver sobre un argumento que ya había estado tratado por el grandísimo, el prestigiosísimo Paisiello, que todavía vivía todas estas. Mirad, decían en los corrillos, hasta dónde llega el orgullo de un joven mal aconsejado. Ya te enterarás. Ehi, Fiorello, mio signor, la vedi? Signor no. Ah, che vano gli speranza. Signor Conte, il giorno avanza. Ah, che penso, che farò? Tutto è vano. Buona gente, mio signor, avanti, avanti. Più di suoni, più di canti, più di suoni io ho bisogno, ormai non ho.
quanti, più di voi che par non so. Buonanotte, più di voi che par non so. La obertura del Barbero de Sevilla es uno de los casos más extraños que se recuerdan. Esta sección, dividida en una introducción lenta, una exposición, una recapitulación y una coda, es famosa en todo el mundo, incluso entre los públicos más alejados de la música clásica y, pese a todo, no es una pieza original de esta ópera. Ya había sido utilizada anteriormente 2 veces, primero en 1813 para la ópera Aureliano en Palmira y después en 1815 en Isabel, reina de Inglaterra. Por tanto, ¿por qué se conoce como la obertura del Barbero? Existen 2 razones claras. La obertura original se perdió y se tuvo que añadir años después otra obertura más famosa de la ópera poco conocida. Era por tanto una cuestión meramente popular y comercial, y sin saber cómo sonaría esta obertura original, bien podría estarse escuchando continuamente en alguna ópera posterior sin conocerlo, dado que el compositor italiano no tenía reparo en copiar y en reutilizar su propia música para trabajar mucho más rápido. El libreto de Cesare Stervini, basado sobre el texto de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, es sin duda alguna uno de los más hilarantes de la historia de la música. Evidentemente no sería lo mismo sin la estética rossiniana, pero la sección de los personajes está cuidadosamente tratada. Y así la ópera narra la historia del conde Almaviva después de conocer a Rosina en Madrid y seguirla hasta Sevilla para conseguir su mano. Ella, que no soporta seguir bajo la tutela de Don Bartolo y su exigente aislamiento, intenta ponerle difícil sus planes para desposarla y hacerse con su fortuna. Así, su criado, el barbero Fígaro, ayudará al conde para entrar en la casa de Don Bartolo por cualquier medio y conseguir que ambos enamorados se casen finalmente. Después de unas divertidísimas escenas donde intervienen otros personajes como la gobernanta de la casa Berta o el intrigante Basilio, la pareja consigue su objetivo de casarse y también, hasta Don Bartolo, logra ser feliz recibiendo la dote de Rosina. M'adatto a far piacere, oh che vita, oh che mestiere. Orsù presto bottega, ed esso o pur m'inganno. Chi sarà mai costui? Oh, e lui senz'altro, Figaro, mio padrone. Chi vecco, eccellenza? Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto né può farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni. Intendo, la lascio in libertà. No. E che serve? No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Poter del mondo ti veggo grosso e tondo. La miseria, signore. A Birbo, grazie. Hai messo ancor giudizio. Oh, e come ed ella? Come in Siviglia? Or te lo spiego. Al Prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai padri e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi un medico. Ah, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato. Come? Certo, là dentro io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial, veterinario. Insomma, il facendier di casa. Oh, che sorte! Oh, non basta.
La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla. Oh, che consolazione! E perciò, zitto. El Barbero de Sevilla de Rossini tiene números que han sobrepasado los límites de la melomanía. Cualquier persona sería capaz de, como mínimo, reconocer alguno de estos momentos. Podría pensarse que se debe a su sencillez, pero, por ejemplo, su dueto de Rosina y Fígaro es, para Teresa Berganza, una de las obras más complejas que existen, si no la que más. En cuanto a técnica, yo diría que lo más difícil que hay es el dueto del Barbero de Sevilla de Rossini. Yo estaba estudiando con la Rodríguez Aragón y empecé a estudiar enseguida. Me dijo, vamos a estudiar Rossini, tu voz es muy rossiniana y vamos a estudiar Rossini. Y entonces me ponía todos los días, en vez de hacer ejercicios, bueno, yo hacía mis ejercicios para igualar la voz, para la respiración, para las notas tenidas, y luego todos los días me dijo, durante un año vamos a hacer el dueto del Barbero de Sevilla como ejercicio, porque el día que cantes este dueto vas a cantar todo. Claro, efectivamente, el día que empecé a cantar el dueto, el día que lo canté bien, pues ya la Cenerentola, que es dificilísima, no era difícil. La italiana en Algeri, que era también dificilísima, tampoco era difícil. Creo que lo más difícil, de las cosas más difíciles, si se canta todo lo que escribió el señor Rossini, es ese dueto, el Dunque io son. Che bestia, che bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati affetti miei, io comincio a sperare. A che in cattedra costei di Maria Bonnetta. Donne eterni donne eterni mi perrà a momenti per parlarmi fissarà. Donne eterni donne eterni Uno de los pasajes más complicados para un barítono se encuentra en la virtuosística aria Largo al factotum, abran paso al que hace todo, en una traducción castellana aproximada, donde Fígaro realiza un uso constante de tresillos muy rápidos y repetitivos, no aptos para cualquier cantante. Hacerlo bien sin perder fuerza, dinámica y que se entienda una ya de por sí letra complicada ha hecho que se considere una obra muy comercial y popular. Presta bottega che l'alba già presto. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità.
tutto la notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raso gli pettini, lancia dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Raso gli pettini, lancia dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa, e poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, oltre la vallera, col cavaliere, oltre la El Barbero de Sevilla es una de las obras más populares y complicadas del mundo operístico. También lo fue en sus primeros años. Por eso más de un compositor decidió escribir arias alternativas para las conocidas Manconfoglio y la lección de canto. El propio Rossini escribió otro número más sencillo para que los cantantes pudieran interpretar la obra decentemente respecto a esta lección. Pero también permitió que los diferentes sopranos que interpretaban el personaje de Rosina cambiasen la lección de canto por otras canciones de la época como La Calesera, El beso de Arditi, el célebre Abu Digueji Maman de Adam y el más conocido de todos, Yo que soy contrabandista, de Manuel García, a petición de la gran María Malibran. Por mi remedio, a todos los desafío, puede tengo miedo. Ay, 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 jaleo, muchachos, ¿quién te marca el barrio negro? Está cansado y yo me marcho corriendo. Ay, 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 que viene alta y se mueve el tiro de vivo. Ay, el caballero vivo, caballo de vivo. En el programa se han podido escuchar documentos sonoros rescatados del musicólogo José Luis Tellez, el barítono Manuel Lanza y la soprano Teresa Berganza. La versión utilizada ha contado con la soprano María Calas, el tenor Luigi Alba, el barítono Tito Gobbi y el bajo Fritz Ollendorf, junto al coro y la Orquesta Filarmonía y su director Alceo Galiera. Con el número final del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini finaliza este documental de gran repertorio.